Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno que podemos nuevamente estar conectados a través de estas plataformas, como nos permite Facebook y también YouTube, poder llegar a muchos de ustedes para transmitir el mensaje de este que es el discipulado online que tenemos cada día de lunes a viernes a esta misma hora, donde nos podemos reunir, a estudiar, a profundizar de todo lo que Dios está haciendo a través de las redes sociales, a través de lo que Dios está haciendo a través también de tu vida, ahí donde quiera que tú estás viviendo. Este es un tiempo de preparación, este es un tiempo de entrenamiento en el cual sean todos bienvenidos para que podamos aprender. Te doy tiempo para que busques papel, lápiz, puedas prepararte con tu Biblia, porque vamos a hablar hoy día sobre el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene un poder sobrenatural. El nombre de Él, su persona, su sangre, su llamado, su posición y todo lo que Él ha hecho contigo. Entonces en este día vamos a profundizar mucho sobre Jesús. Espero que podamos alcanzar a hablarlo en una clase, aunque no alcanzaría, como dijo el apóstol cuando escribió el libro de Juan, no alcanzarían los libros para contener, hablar sobre toda la vida de Jesús. Simplemente hemos tratado de resumir en cosas muy puntuales e importantes sobre el poder del nombre de Jesús. Podríamos hablar del poder de la sangre de Jesús, poder de su posición como hijo, su persona, todo lo que pasó el día de su muerte, de su resurrección, qué pasó el día de su ascensión, su glorificación, dónde nos ha puesto la vida eterna, qué representa. Hay sin fin de temas para poder hablar sobre Jesucristo, pero tendríamos que armar una serie completa, que es lo que vamos a hacer a través de, con la ayuda del Señor, podamos armar una serie para que podamos aprender todo lo relevante a Jesucristo en sus diferentes facetas y posiciones. Hoy nos vamos a enfocar en el nombre de Jesús, el poder que tiene el nombre de Jesús. Así que si me permites ahí poder, con tiempo, puedas tú prepararte con un cuaderno y lápiz, vamos a escudriñar juntos la palabra y vamos a hablar sobre el nombre de Jesús. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, en el nombre de Jesús, oramos en este día para que tu presencia fluya a través de la palabra, para que podamos alcanzar a muchos hijos tuyos, podamos ministrar tu palabra y que, Señor, tú seas hablando a través de mí para la vida de tus hijos, sean ellos creciendo, siendo preparados como buenos obreros, Señor, crecer, tener herramientas suficientes para hacer la labor ministerial cual tú los has llamado. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a introducirnos en esto que es el discipulado online. Amén. El nombre de Jesús. Mira lo que pasó. Hay un texto que me gusta mucho que dice Hechos capítulo 3, verso 16. Hechos capítulo 3, verso 16. Dice: y el nombre de Jesús se hizo fuerte por la fe en su nombre. A este hombre que vosotros veis y conocéis, y la fe de que es despertada por Jesús le ha dado a esta completa sanidad en la presencia de todos vosotros. Aquí un hombre fue sanado solo por el nombre de Jesucristo. Los apóstoles que hicieron el milagro, a través de ellos fue hecho el milagro, pero ellos trabajaron y operaron en base al nombre de Jesús. Hoy día cuando hablemos del nombre de Jesús no quiero que lo hablemos desde el punto de vista como una palabra mágica, o que lo hablemos como el punto de vista como una palabra que si la digo algo va a pasar solamente por decirlo. El nombre de Jesús es respetado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, pero tiene que ser dicho en distintas facetas, con poder, en autoridad, dicho por los hijos de Dios y que tiene que tener un propósito. Cuando decimos y unimos todas estas cosas, sucede algo sobrenatural. ¿Qué pasa cuando cualquier persona menciona a Jesús? Cualquier persona quisiera copiar lo que nosotros como hijos de Dios hacemos, no va a tener un efecto, no va a tener un respaldo, porque sobre esa persona no ha sido delegada autoridad de parte de Dios, porque Dios no vive en él, porque Jesús no lo ha autorizado para usar su nombre y por ende no va a tener ningún efecto espiritual.
Pero aquí en nosotros, tú y yo, que somos hijos de Dios, que hemos destinado nuestra vida y que creemos que Él es Salvador nuestro, podemos usar el nombre de Jesús para hacer milagros, hacer prodigios y hacer sanidades. ¿Por qué el nombre de Jesús es respetado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? Porque Jesús fue el que logró reivindicar a la humanidad que había perdido toda autoridad. Adán en el Edén, Cristo vino a devolvernos a nosotros la identidad de hijos. Vino a volver a conectarnos al Padre. Jesucristo es una de las tercera persona, la segunda persona de la Trinidad, que hace y nos conecta con el Padre a través de su obra, la más poderosa, que es venir por nosotros, morir por nosotros, justificar nuestra vida y rescatarnos de las tinieblas a la luz admirable. Jesús fue el que hizo esta posición, el que estuvo dispuesto a entregar su vida. Todo el cielo está sujeto a su nombre, toda la tierra está sujeta a su nombre y todas las tinieblas y el infierno están sujetos al nombre de Jesucristo. El nombre de Jesús es puesto por sobre todo nombre, dice la Escritura. Mira lo que dice Romanos también, capítulo 7. Romanos 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: por esto la fe es por el oír la palabra de Dios. Por esto la fe es por el oír la palabra de Dios. Y acá dice la palabra de Cristo. El nombre de Jesús tiene poder. Todo aquel que lo dice tiene que estar respaldado con una autoridad delegada de parte de Dios. Y segundo, aquel que cuando tú sueltas el nombre del Señor, algo sobrenatural pasa en el nombre de Jesús. Mira, en el libro de Mateo voy a dar muchos textos, por eso anota cuaderno y lápiz, porque voy a dar muchos textos. Libro de Mateo capítulo 1 dice: ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le anuncia el nombre a María. María no le puso Jesús porque le quería poner así, porque había un familiar llamado de esa manera, como nosotros normalmente hoy día conocemos que el nombre a nosotros se nos puso de acuerdo a un familiar o de acuerdo a que rimara muchas veces con el apellido. No sé cómo fue en el caso tuyo. Lo más probable es que tus padres te pusieron un nombre por un gusto. Algunos de los padres nuestros sabían el significado del nombre que nos estaban poniendo, pero otros simplemente lo pusieron porque era la moda de ese momento, era un nombre que les llamó la atención, que rimaba, que pegaba el primer y segundo nombre, y quizás muchos tuvieron ese dilema, y quizás el nombre puede gustarte o no, y puede tener un significado, y no es la idea hoy día hablar de los significados de los nombres, pero sí en el Antiguo Testamento se le daba mucho énfasis al nombre, de acuerdo a las circunstancias del nacimiento, de acuerdo al propósito en el momento que habían nacido. Habían nombres que eran por tristeza, por risa, como Isaac, o dolor, significaban algunos nombres, y los nombres marcaban a las personas. Y fíjate que Dios fue cambiando el nombre de algunas personas para cambiar el propósito de sus vidas. Abraham era el nombre que él tenía anteriormente y Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, padre de muchedumbres. Jacob tenía un nombre que se llamaba usurpador, que era Jacob, significado el que roba, el usurpador, el engañador, y Dios le cambia el nombre a Israel, que le significa pueblo de Dios. Y así tenemos muchas veces que Dios le cambió el nombre a varias personas. También lo vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús le cambia el nombre a Cefas, le cambia el nombre a Simón y le dice: tú no será más tu nombre llamado Simón, sino de ahora te llamarás Pedro. Y así también tenía otros nombres, otros discípulos, le cambió el nombre. El nombre tiene un significado y una trascendencia. Dios se encargó de avisarle a José a través del ángel y también a María a través del ángel que le pusieran el nombre Jesús. No les dijo que pusieran ellos, no le dio la libertad a María y a José para que ellos pusieran cualquier nombre, sino que les dio el nombre preciso porque ese nombre tenía autoridad en el cielo, en la tierra y debajo. Mira lo que dice Mateo capítulo 1, verso 21. Dice: ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hechos capítulo 4, verso 2, dice a otra cosa:
Hechos 4, verso 12. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Lo leo nuevamente. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El único nombre por el cual tú y yo podemos ser salvos es en el nombre de Jesús. Vamos a ver ahora cuáles son las áreas del poder que tiene el nombre de Jesús. Anota allí. Estamos hablando el poder en el nombre de Jesús. El poder en el nombre de Jesús. Hemos hablado en toda esta serie que ya estamos culminando porque vamos a arrancar con otra serie. Estuvimos hablando del poder del bautismo del Espíritu Santo, la base del poder, la fuente del poder que es Dios, el poder de la fe, el poder de la palabra hablada, el poder de la escritura. Y hablamos del Cristo, la iglesia corporativa, hablamos muchos temas. Hoy estamos hablando del poder del nombre de Jesús. Usando el nombre del poder Jesús se usa para salvación, se usa para sanidad, se usa para vida eterna. Ahora vamos a desplayar para qué se usa el nombre de Jesús, cuándo debemos usarlo y cuáles son los objetivos del nombre de Jesús, dónde tiene efecto y cuándo y por qué. Para salvación. El nombre de Jesús, número 1, sirve para salvación. Primeramente, por eso leímos recién Mateo capítulo 1, verso 21. Cuando el ángel le dice a José que María, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te das cuenta? Ya estaba anunciando que Jesús iba a ser para salvación. Otro texto que dije recién para salvación es Hechos capítulo 4 verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. El nombre de Jesús es para salvación. No hay otra forma que podamos entrar al Padre y tener la vida eterna, sino que a través de Jesucristo. El último texto sobre la salvación es Juan capítulo 3 verso 18. No quiere decir que no hay más textos, hay muchos más que hablan sobre Jesús y la salvación porque Jesús es el Salvador. ¿Verdad? Juan capítulo 3, verso 18 dice: el que cree en Él, hablando de Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta que al creer en el nombre de Jesús, tenemos salvación? La salvación va a venir cuando nosotros creemos en el nombre de Jesús y lo confesamos, lo creemos y lo confesamos. Por eso cuando hablamos a la gente y le decimos, queremos hacer la oración de fe. ¿Conoces la oración de fe? La oración de fe es cuando me arrepiento de todos mis pecados, confieso que Jesucristo es el Señor y me arrepiento de mis pecados diciendo, Señor, ven a mi vida y restáurame y llámame. Amén. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El nombre de Jesús es para salvación. No podemos recibir perdón si no es a través de Jesucristo. Amén. Jesús también dijo en Juan 14, verso 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. El nombre de Jesús nos conecta al Padre. El nombre de Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. También es la puerta, también es la luz, también es el pan de vida. Jesús tiene mucho significado. Vamos a hacer una serie completa, yo creo, para poder hablar todos estos temas, para poder enriquecer mucho más. Estoy haciendo una síntesis simplemente de lo que significa el nombre de Jesús, el poder que hay en decir el nombre de Jesús. Aunque hay gente que, aunque lo ha dicho muchas veces, no tiene un efecto porque está en pecado la persona, porque lo hace como una forma ritual, como lo hacían los fariseos, que hablaban del nombre de Jehová, al nombre de Jehová, pero Jehová ya no estaba con ellos. Hay mucha gente que necesita hoy día volver a Cristo. Primeramente, para poder usar el nombre de Jesús, tenemos que convencernos y saber que Él vive en nosotros y que tenemos una vida justificada delante del Padre. Jesús es nuestro abogado. Amén. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9. Estamos hablando el nombre de Jesús para salvación.
el poder que tiene el nombre de Jesús para salvación. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Lo leo nuevamente, que si confiesas con tu boca, te das cuenta que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos creen eso en el nombre del Señor? ¿Cuántos creen que confiesan que Jesús es el Señor y creen que Dios le levantó de los muertos? Él está vivo allá sentado a la diestra del Padre, justificándonos a todos nosotros. Amén. También nos ha hecho parte de una familia, parte de la familia de Dios. En Juan capítulo 1, verso 12, Juan capítulo 1, verso 12 dice: porque con el corazón se cree pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, primero hay que recibirlo, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído en Jesucristo, le hemos recibido, le hemos confesado el nombre de Jesús como nuestro Señor y Salvador, y por eso tenemos vida eterna. Recibir arrepentidos y que en el nombre de Jesús nosotros tengamos acceso a la vida eterna. Hay mucha gente que se le pregunta generalmente cuando hacemos evangelismo si ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, si ha confesado sus pecados. Hay gente que rechaza esto y hay gente que sí lo dice, y le enseñamos a hacer la oración de fe. Esa oración, cuando la hacemos en el nombre de Jesús, es una oración salvadora, que rescata de las tinieblas y lo trae a la luz de Cristo, que estamos sacando a gente de la oscuridad para traerlo a la luz de Jesús. Amén. Vamos a hablar otro punto, que es cuando usamos el nombre de Jesús para santificación. El nombre de Jesús ahora usándolo para santificación. Recién hablamos el nombre de Jesús, el poder del nombre de Jesús, pero hablado para la salvación. Ahora para santificación. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 11. No solamente Dios nos limpia de pecado y nos justifica delante del Padre, sino que también nos santifica. El Señor te santifica a través de su nombre. Dice: y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Lo leo de nuevo. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido salvados y lavados, santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Salvados, justificados y santificados por el poder del nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús te santifica. Cuando somos justificados delante del Padre, ya no hay juicio, ya no hay condenación. La sangre nos lava, nos limpia de pecado y podemos presentarnos delante del Padre, delante de Él, santificados por medio de Jesucristo. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la Escritura. Por eso cuando nosotros vamos delante del Padre, ya Cristo nos ha perdonado, rescatado de tinieblas a luz, el nombre de Jesús para salvación, y ahora le pedimos que nos santifique. En el nombre de Jesús somos santificados y nos podemos presentar delante del Padre, delante de Dios, y cuando Dios nos ve a nosotros, ve a su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces el poder del nombre de Jesús te sirve para salvación y también nos sirve para santificación. Vamos a hablar del tercer punto. Estamos avanzando lo más rápido posible. Sé que hay mucho más para hablar, pero estoy tratando de resumir lo más importante. Cuando usamos también el nombre de Jesús para orar, ¿verdad? Tenemos que aprender a orar usando correctamente el nombre de Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 16, verso 24. Juan 16, 24 dice:
hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, dijo Jesús. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Pero hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. La palabra hasta ahora quiere decir porque en ese entonces en adelante Jesús le estaba enseñando que debían despedirlo en el nombre de Jesús. Recuerda que en todo el Antiguo Testamento nadie hablaba de Jesús porque no se había manifestado. Cuando viene Jesús comienza el nuevo tiempo, la gracia, el tiempo del nuevo pacto comienza desde Jesucristo. Desde Moisés hasta Jesús está el antiguo pacto, está el pacto de Dios con Moisés. O sea, si vamos a hablar más profundamente, tenemos desde Adán, ¿verdad?, hasta Moisés, tenemos esa línea patriarcal, el tiempo de los patriarcas, ¿verdad?, donde tenemos a Abraham, donde tenemos a Isaac, a Jacob, los 400 años en Egipto, y en Moisés comienza la ley donde Dios empieza a hablar y a poner las cosas más claras para formar el pueblo, porque ahí se comienza la nación del pueblo de Dios. Y cuando viene Cristo comienza un nuevo pacto, un nuevo orden, una nueva forma de relacionarnos con Dios. Antes era en base a sacrificios animales, ahora es en base al sacrificio de Cristo. Antes era solamente una tribu sacerdotal, hoy somos todos llamados sacerdotes, hijos de Dios. Antes había solamente una línea de legado de reyes, ¿verdad? Ahora todos somos llamados reyes. Antes no había llamado hijos de Dios, nadie era hijo de Dios, solamente había un unigénito que era Cristo, pero desde Cristo en adelante todos somos llamados los hijos de Dios. Él sigue siendo ahora el primero y nosotros somos los millones de hijos de Dios justificados por Jesucristo. Antes nadie oraba en el nombre de Jesús. Nadie oraba porque Jesús no había sido manifestado en ese tiempo. Pero desde que Jesús vino a la fecha de hoy, todos oramos en el nombre de Jesús. Todo está sujeto al nombre de Jesús. Toda autoridad me es dada, dijo Jesús, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y cuando tú dices en el nombre de Jesús, todo queda sujeto. Los ángeles, la humanidad, la naturaleza y las tinieblas. Amén. Entonces, la oración, cuando nosotros oramos, tenemos que orar en el nombre de Jesús con la certeza de que todo lo que le pedimos al Padre lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, tiene sujeción, tiene autoridad. Cuando hablaba recién al principio, no estoy diciendo que el nombre de Jesús es solamente una palabra mágica o una palabra que algo sucede. Tenemos que decirlo desde la posición como hijos de Dios. Tenemos que hablarlo con autoridad, hablarlo con convicción, con certeza, pidiendo en relación a lo que el Padre quiere pedir y no para beneficio propio. Mira lo que dice Juan capítulo 16, 23. Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, Él os dará. Amén. Y mira lo que dice Santiago, que es lo que te acabo de hablar, Santiago capítulo 4, verso 3. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros deleites. ¿Te das cuenta? Nosotros cuando oramos no tenemos que orar para solamente beneficio nuestro. Pastor, ¿qué está diciendo? No puedo orar para pedir, sí, pero trata de que se haga la voluntad del Padre. Cuando Jesús nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6, cuando les enseña a sus discípulos, y nos queda como enseñanza a todos nosotros sobre la oración, les enseña principios básicos, la estructura del Padre Nuestro que todos conocemos, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ese es un orden donde nosotros tenemos que tener un modelo, no repetir. Yo sé que la Iglesia Católica principalmente ha tomado este modelo y lo ha hecho repetidamente, y por eso la gente repite una vez tras otra el Padre Nuestro sin encontrarle un sentido o sin decirlo, cuando ya lo toma como una rutina. Nosotros tenemos que aprender a desmenuzar el Padre Nuestro y entender la posición de cada área. Lo vamos a hacer en la serie que habla sobre la oración. Ahora estamos hablando en el nombre de Jesús. Cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús, el poder que hay en el nombre de Jesús, el solo hecho de decir Jesús, toda potestad es sujeta,
Toda la naturaleza está sujeta al nombre de Jesús. El cielo está sujeto al nombre de Jesús. Dios dijo que toda autoridad está delegada sobre su Hijo Jesucristo. Amén. Santiago también, quédate en Santiago capítulo 5, verso 16. Dice, por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad los unos a otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficaz, puede mucho. Cuando nosotros oramos por alguien, tenemos que orar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Oramos en el nombre de Jesús. Y Dios va a hacer las obras de acuerdo a cómo estemos permaneciendo en su palabra y permaneciendo en su nombre. Juan capítulo 15, 7, lo leí recién, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. Juan 15, 7, si permanecéis en mí, en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Amén. Nosotros tenemos que aprender a pedir en el nombre de Jesús. Cuando hablamos también sobre áreas del ministerio, fíjate que el nombre de Jesús sirve para, también está enseñado que lo tenemos que usar para hacer la voluntad del Padre, que es hacer discípulos, echar fuera demonios y sanar enfermos en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Mateo capítulo 28, verso 18. Por eso te reitero muchas veces, no sé si estoy yendo muy rápido, que puedas tomar nota, que puedas tomar ahí un cuaderno y lápiz, porque voy a dar muchos más textos que están dándole una base sólida a lo que estamos enseñando en esta enseñanza que es temática, que habla sobre el poder del nombre de Jesús. Mateo capítulo 28, verso 18, habla sobre la oración puesta para beneficio del ministerio. Todos ustedes y yo tenemos un ministerio. La palabra ministerio es palabra de servicio. El ministerio de educación, el ministerio de salud son áreas que sirven en la educación o áreas que sirven. Cuando tú eres llamado ministro, eres un siervo del Señor. Y cuando hacemos la obra del ministerio, estamos haciendo la obra del servicio a los hombres. Estamos de parte de Dios para servir a los hombres en todo lo que concierne. Y estamos equipados de parte de Dios con dones, con talentos, con virtudes espirituales, y cuando actuamos en el nombre de Jesús, cosas maravillosas suceden. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Mira lo que dice. Jesús se acercó a ellos, a los discípulos, y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, te das cuenta, en el nombre de Jesús, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Además hay una promesa de que Él estará con nosotros. Por ende, cuando vamos a hacer evangelismo, a ser discípulos, a hacer todo lo que tenemos que hacer y bautizar incluso a la gente, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres tienen poder sobrenatural. Dios, el hecho mismo de ser Dios nuestro Padre, creador del cielo y la tierra, todo está bajo Él, creado por Él, y todo se sujeta a Dios. El nombre de Jesús es porque hay victoria. Jesús ya venció las tinieblas, ya venció todo mal y todo fue dada autoridad. Dios es la fuente de poder y le asignó toda esta autoridad a Jesús. Jesús tiene toda autoridad y Él la comparte contigo y te dice, tú puedes usar mi nombre. En mi nombre harás esto, en mi nombre harás esto, y todo el que obedezca a ese nombre se va a sujetar. Te lo voy a explicar de una manera muy simple. Cuando vamos cuando estabas en el trabajo, tú estás en un trabajo y le dices a los compañeros del trabajo, dice el jefe que hagan esto, me dijo él, me dio autoridad para decirle que debemos hacer esto, todos tienen que obedecer porque el jefe dio la orden. La gente se sujeta a la autoridad mayor. Toda la tierra, la máxima autoridad es Jesucristo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay nada que pueda revelarse a Jesucristo. Amén.
Marcos capítulo 16, mira lo que habla también sobre el desarrollo ministerial tuyo, el desarrollo ministerial de cada uno de nosotros, es el respaldo que Dios da a través de Jesucristo. Marcos 16, versos 17 y 18, dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién echaremos fuera demonios? En el nombre de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes de las manos. Y si llegaren a beber cosa venenosa, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y serán sanados. Todo esto va a pasar en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Cuando vamos es porque estamos autorizados. Todo hijo de Dios está autorizado porque Cristo es tu Señor, Jesús es tu Señor y tu Salvador, y tú vas. La palabra Jesús tiene una trascendencia, un poder. Solamente su nombre tiene poder. Los demonios huyen, temen, se sujetan. Pero tienes que hablarlo con la autoridad que Cristo ya ha depositado en cada uno de nosotros. Tenemos una autoridad delegada. Anote esta palabra: autoridad delegada. Dios es la fuente de poder, dio toda esa autoridad a Jesucristo, y Jesús vive dentro de ti y vive dentro de mí, y ahora Él nos ha enviado a que vayamos y expandamos su reino, predicando, haciendo, libertando a la gente, sanando a los enfermos, en el nombre de Jesús. Si yo te mando a hacer algo, te estoy mandando y tú dices en el nombre de Esteban, no tiene efecto. En el nombre de Esteban te digo esto, no va a funcionar, pero en el nombre de Jesús sí funciona. En la clase de ayer estuvimos hablando sobre el poder de cuando los demonios se sujetan al nombre de Jesús, pero no se sujetan a cualquier persona, solamente a la autoridad de Cristo. Y Cristo tiene que estar viviendo en tu vida y tiene que ser evidente el testimonio de que Cristo está contigo. Había unos jóvenes que quisieron hacer sanidades y milagros en el libro de los Hechos, y cuando ellos quisieron hacerlo en el nombre de Jesús, y los demonios le dijeron: a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero a ustedes no les conocemos. Inmediatamente estos espíritus saltaron sobre ellos y los desnudaron, y ellos salieron corriendo avergonzados. ¿Te das cuenta que lo único a lo que ellos le temen, las tinieblas, es al nombre de Jesús, es a la autoridad? Por eso tenemos que procurar que Cristo viva en nosotros. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús y tenemos la autoridad en Cristo Jesús. Toda autoridad ha sido puesta por Cristo para que nosotros hagamos señales, maravillas y prodigios y desarrollemos el ministerio. Amén. Vamos a hablar otro punto: el nombre de Jesús para hacer señales y milagros. El nombre de Jesús para hacer señales, milagros y prodigios. Mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 4, verso 29. Hechos capítulo 4, verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra. Y con valentía extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Amén. Está hablando aquí, están pidiendo que el Señor les respalde cuando ellos hagan señales y milagros en el nombre de Jesús. Las señales y milagros van a venir cada vez que tú actúas en el nombre de Jesús. La gente no viene a buscarte a ti, tu nombre, tu persona. La gente viene a buscar y quiere beber de ti lo que emana de ti, lo que fluye de ti. Y lo que fluye de ti es del Espíritu. Y nuestro espíritu es alimentado, es enriquecido y es vertido porque tenemos la llenura del Espíritu Santo. Primero, llenos del Espíritu fluimos. Y la gente quiere comer del Espíritu, la gente tiene hambre espiritual y quiere la libertad espiritual. Están cautivos espiritualmente, en su mente entenebrecida, en su corazón endurecido. La única forma que ellos puedan ser libres es a través del nombre de Jesús, el poder del nombre de Jesús. Hablado desde una persona como tú o como yo, cuando nos disponemos como instrumentos
instrumentos en las manos del Señor. La gente va a ser libre y la gente cuando te quiere escuchar no es porque eres bonito, no es porque eres linda o lindo, no es porque eres alto o bajo. La gente cuando viene a ti es porque quiere comer lo que hay de ti, lo que hay de Cristo en ti. ¿Cuánto hay de Cristo en ti? ¿Cuánto hay del Espíritu en tu vida? ¿Cuánto hay del Señor en ti? ¿Cuánto se está manifestando? ¿Cuánto está tu madurez, tu crecimiento? ¿Cuánto fruto emanas del poder de Dios? Por eso cuando nosotros hablamos con la autoridad en el nombre de Jesús, los demonios se escuchan y se sujetan y se van. Las sanidades son hechas. En el nombre de Jesús, sé sano. En el nombre de Jesús, sé libre. Lo hablas con autoridad, pero tú tienes una vida íntegra delante de Dios. En el mundo espiritual, tú puedes engañar a todo el mundo natural, pero el mundo espiritual conoce tu estado. Las tinieblas conocen el estado de los que son pecadores. Las tinieblas conocen el estado espiritual, si realmente llevas una dualidad, una vida doble. No podemos usar el nombre de Jesús cuando tenemos pecado en nuestra vida, porque no hay respaldo. Dios va a respaldar a aquellos que hacen la voluntad perfecta y viven conforme a Dios. El mundo va a querer usar el nombre de Jesús, pero no va a tener efecto. El nombre de Jesús lo van a usar los hijos de Dios y hay respaldo garantizado en el nombre de Jesús. Amén. El nombre de Jesús se usa para la predicación. Fíjate, para la predicación. Lo dimos recién en Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El poder del nombre de Jesús es poderoso y está tremendo que tú lo entiendas y lo puedas entender el propósito real del nombre de Jesús. Mira lo que dice el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, 46 habla de este tema y dice, Lucas 24, 46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre, se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario que Él muriese, padeciese y resucitase, para que en su nombre, en el nombre de Jesús, se predicara en todas las naciones y hubiera libertad, sanidad y salvación. ¡Qué tremendo! Jesús tuvo que padecer todo esto y por eso el nombre de Él representa algo que es tremendo y poderoso. Representa salvación, santificación, justificación, vida eterna. Jesús lo representa todo. En el nombre de Jesús la gente va a ser libre. Mira lo que dice Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, 17. Dice, de aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre. Le decían la gente que estaba reprimiendo a los apóstoles para que no hablaran. Mira, de aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre. Entonces lo llamaron y les ordenaron terminalmente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Cuando empezamos a predicar el Evangelio y lo hacemos en el nombre de Jesús, las tinieblas saben que van a perder, porque todo aquel que predica a Cristo y lo hace en el nombre de Jesús, hay salvación, las cadenas son rotas, la gente es libre. Por eso el diablo usó a estas personas de autoridad, y les dijo que los discípulos no predicasen más en el nombre de Jesús. En el tiempo que hoy estamos viviendo, en el tiempo final, estamos en la última generación probablemente, en el cual ya Cristo va a venir en cualquier momento. Hay muchos lugares del mundo que se está prohibiendo hablar en el nombre de Jesús. Llegará el momento que quizás en nuestros continentes se prohíba decir el nombre de Jesús y se prohíba hablar. ¿Saben por qué? Porque es lo único
El nombre de Jesús es lo único que debilita las tinieblas y los hace sujetos, los reprime. El poder del nombre de Jesús reprime toda autoridad demoníaca, es derrotada. El nombre de Jesús tiene autoridad, hermano. Cuando usted ore por un enfermo, hágalo en el nombre de Jesús. Cuando ore por alguien para la salvación, cuando le haga la oración de fe, hágalo en el nombre de Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Y ahí va a acontecer algo sobrenatural. Se va a romper algo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bautismo. Cuando nosotros bautizamos, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando nosotros bautizamos, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo también. Hechos capítulo 19, verso 5. Hechos capítulo 19, 5. Dice, cuando oyeron esto, toda la predicación que hubo en ese momento, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 19, 5. Luego que ellos escucharon toda la predicación, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Y mira lo que dice, la primera prédica del apóstol Pedro fue poderosa y tremenda. La primera prédica del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, 38, es la primera predicación de Pedro, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Para la primera predicación del apóstol Pedro fue en el nombre del Señor Jesucristo. Lo leo nuevamente, Hechos 2.38. Pero recibiréis, dice, arrepentidos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el bautismo de fuego. Amén. También podemos usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Marcos capítulo 16, verso 17. Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y mira lo que dice el libro de Hechos. Pablo confrontó a un demonio que poseía una mujer que tenía arraigado un demonio muy fuerte. Pablo en el libro de Hechos capítulo 16, verso 18, dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en el mismo momento. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Usar el nombre del poder de Jesús nos da la garantía de que esto va a realizarse con certeza y que hay victoria y que hay derrota de las tinieblas y victoria en el nombre de Jesús. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en el mismo instante. Hechos capítulo 16, verso 18. Amén. Estamos hablando bastantes cosas porque todo esto que tiene que ver con el poder del nombre de Jesús, el poder del nombre de Jesús se usa. Voy a hacer un repaso para los que se vienen sumando. Estamos hablando del poder del nombre de Jesucristo. El nombre de Jesús no es solamente una palabra que lo usamos y algo acontece. Lo primero es que yo tenga que tener una vida en integridad, una vida en santidad, y yo tener una comunión con Dios. No puedo usar el nombre de Jesús si no soy hijo de Dios, no tengo a Cristo en mi nombre, porque las tinieblas van a reconocer que yo soy hijo de Dios o no, si ando en pecado o no. Al mundo puedo engañar, pero a las tinieblas y al reino de Dios no puedo engañar si tengo una vida doble, si aparento cosas ser santo, como los escribas y los fariseos, pero tengo una vida de pecado. No puede obrar el poder de Dios en aquellos que no andan en santidad y en integridad. Amén. Número 1, tienes que procurar eso. Amén. Número 2, dijimos que el poder de Jesús, el nombre de Jesús se usa en la oración, se usa para salvación, se usa para santificación, dijimos, se usa también el nombre del Señor, estamos hablando ahora, se usa para la obra del ministerio, sanidades físicas, echar fuera demonios, hacer discípulos,
predicar el Evangelio y ahora hablamos también del bautismo. Fíjate, hablamos también sobre echar y expulsar espíritus en el nombre de Jesús. Vamos a hablar ahora cómo ministrar el Espíritu Santo con la autoridad en el nombre de Jesús. Cómo ministrar el Espíritu Santo a través del nombre de Jesús. Marcos capítulo 16, 17. Marcos 16, 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tenemos que decir, en el nombre de Jesús recibe nuevas lenguas. Eres lleno del poder recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Sé lleno por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús. Estas son las palabras de Jesús. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo he dicho. Nosotros tenemos que entender que cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Juan el Bautista, hablamos en otras clases anteriores en la serie, que Juan el Bautista habló del bautismo para arrepentimiento, el bautismo en agua para arrepentimiento de pecados. Y el bautismo de Jesucristo es el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua por Juan para perdón de pecados. El bautismo de Cristo es el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de fuego. Tú puedes ser bautizado en agua y todavía no es ser bautizado en el Espíritu Santo. Hay gente que ni siquiera incluso se ha bautizado en agua. Aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero todavía no ha sido bautizado en agua. Prontamente habla con tus líderes, con tus pastores allí donde estás y dile: yo necesito ser bautizado pronto, necesito ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Necesita ser bautizado en agua para perdón de pecados, para justificación. Luego de eso, tienes que ser lleno del bautismo del Espíritu Santo, donde se derrama sobre tu vida los dones, donde se derrama sobre tu vida el despertar de tu espíritu, donde tu espíritu es despertado, donde tu espíritu es avivado. Tu espíritu será vivificado a través del Espíritu de Dios. Nosotros como hijos de Dios podemos entender las cosas del Espíritu porque nuestro espíritu es vivificado. ¿Saben cuánta gente hay en las iglesias que todavía no ha sido ministrada en el bautismo del Espíritu Santo? Hay gente que hizo la oración de fe y entra a la iglesia, está un tiempo, todavía no se le bautiza y pasa mucho tiempo y no entiende nada. No entiende nada porque todavía no entiende cosas del Espíritu. Su espíritu tiene que ser vivificado, conectado a la fuente, lleno del poder de Dios, para que pueda obrar en milagros, obrar en sanidad, oír a Dios, ver las cosas del Espíritu, hablar profecía y tener la autoridad en el Espíritu. Amén. Entonces necesitamos orar para que la gente sea ministrada y bautizada por el poder del Espíritu Santo. Nosotros también tenemos que entender que el nombre de Jesús sirve para sanidades, dijimos, para hacer milagros, hacer prodigios, mucho más. Amén. Voy a tratar de avanzar rápido, sé que se nos ha ido el tiempo. El nombre de Jesús nos sirve para protección también. Marcos capítulo 16, verso 17. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en las manos y si llegara a ver cosa venenosa no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este texto habla de salvación, habla de protección, porque aunque comiéramos cosas mortíferas no nos hará daño. Habla de liberación, que a través de Jesucristo podemos echar fuera demonios. Habla de sanidad, que pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Habla de evangelismo, que en su nombre anunciaremos las buenas nuevas. Y habla de pastoreo, porque vamos a bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habla de que iremos a todas las naciones en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta que el nombre de Jesús nos sirve para todas estas cosas?
tenemos que ser prudentes cuando lo usamos. Cuando el Espíritu Santo te haga saber que realmente tienes que usar el nombre del Señor, toda autoridad la puedes hablar con certeza. El poder del nombre de Jesucristo está para activar tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tus hijos, para que en el nombre de Jesús seas tú perdonando nuestros pecados, lavándonos con tu sangre, justificando nuestra vida delante de ti, y que en el nombre de Jesús podamos operar en base a esta autoridad delegada. Toda autoridad te ha sido dada a ti en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora tú nos has delegado a nosotros esta autoridad para hablar y decir: en el nombre de Jesús sanaremos enfermos, en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, las tinieblas retroceden, en el nombre de Jesús nuestra vida es transformada, en el nombre de Jesús haremos discípulos, en el nombre de Jesús nuestra vida es protegida y guardada. Padre, que podamos entender el poder que habita en el nombre tuyo cuando usamos y decimos: en el nombre de Jesucristo. Hay sujeción en el cielo. Todo lo que está en la tierra, naturaleza y humanos, se sujetan, y todo espíritu está sujeto al nombre de Jesús. Permítenos vivir una vida en integridad, una vida en santidad, una vida conectada a ti, para que podamos entender y actuar en el poder del respaldo de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso es saber que Dios nos ha dado esta tremenda arma de usar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús te empodera. Estás vestido de Jesús. Estás lleno del poder de Dios. Dios vive en ti. Jesús vive en ti. Él es tu Señor. Él es tu Salvador. Él te ha autorizado a usar su nombre. No cualquiera te autoriza a usar su nombre para hacer cosas normales. En el nombre de Jesús oramos por los enfermos. En el nombre de Jesús sanamos gente. En el nombre de Jesús rescatamos a los perdidos y los hacemos parte del reino de Dios. El nombre de Jesús tiene muchísimos atributos. Cuando te sientas en problemas, cuando te sientas en dificultades, di: en el nombre de Jesús se rompe toda cadena, se rompe toda opresión, soy libre en el nombre de Jesús. Yo no sé si estás viviendo situaciones difíciles, si estás viviendo problemas, si estás pasando por enfermedad, si te sientes atacado, te sientes como que hay una situación ahí espiritualmente fuerte, di: en el nombre de Jesús, todo lo que está molestando mi vida, reprímelo, échalo fuera con la autoridad del nombre de Jesucristo, y eso se sujeta y se va. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Ora por tus hijos en el nombre de Jesús. Ora por tu familia, ora por tu casa, ora por las naciones, y juntos vamos a ver la mano de Dios maravillosa y entender que para hacer todo esto necesitamos vivir una vida en santidad y en integridad en el nombre del Señor. Qué bueno que podemos estar aquí aprendiendo de esta palabra. Podemos comprender todo esto maravilloso que Dios está haciendo a través de estos discipulados, que te pido que lo puedas compartir en las redes sociales. Compártelo en tu muro, ahí a través de Facebook, a través de YouTube. Te recuerdo que tenemos un canal online que se llama Pastor Esteban. Ahí está toda la serie completa, la puedes ver tranquilo, está editada, está con títulos para que tú puedas ponele suscribirte y verla. En YouTube, Pastor Esteban, ahí está todo. Les pido que por favor lo puedan compartir. Y esta enseñanza que hablamos hoy día del poder de Jesucristo, el poder del nombre de Jesús.